mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso en camino con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Decimos esta oración como en Emaús comienzan las mujeres. Señor, yo y otros muchos como yo tenemos la tentación de creer que el dolor es más fuerte que la vida. Yo y otros muchos como yo nos decimos que esto no tiene salida, que no hay quien lo arregle, que nos hemos hecho demasiadas ilusiones y la realidad es muy distinta. Señor, ¿no podrías salir hoy al camino y pasear conmigo? ¿No podrías levantar mi esperanza de este suelo rastrero por donde camino? ¿No podrías quedarte a comer y calentar mi corazón frío? ¿No podrías, Señor, hacer algo para descubrir tu presencia que alegre mi existencia? ¿No podrías, Señor, repetir aquella escena de Emaús en mi vida? Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuanto más vivamos de la Eucaristía, más la sociedad percibirá que lo verdaderamente importante es Dios y nada más que Dios. Él ha dicho: este es mi cuerpo, tomad y comed. Mientras que nuestras palabras pueden ir y venir y dejar de ser, la palabra de Dios nunca pasa. En la base de la estructura de la Santa Misa, nosotros descubrimos aquello que Jesús hizo. Porque la Eucaristía es el gesto supremo del amor de Cristo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos.
Cuando nos acercamos a celebrar la Santa Misa, nos hacemos conscientes de que estamos actualizando en su forma exterior las acciones que Jesucristo realizó y encomendó a sus apóstoles en la última cena. Es cierto que para comprender la Eucaristía no nos podemos quedar solo con la última cena. Es indispensable proyectar la última cena a la acción en la que Jesús estaba pensando en aquel momento y a la que se encaminaba la última cena, la acción de su muerte redentora en la cruz y de su resurrección gloriosa, su Pascua. En la base de la estructura de la Santa Misa, nosotros descubrimos aquello que Jesús hizo, la cena de los judíos. Pero unida íntimamente a esta cena de los judíos, descubrimos en la Santa Misa otro elemento que está también vinculado a lo que fue el obrar de nuestro Señor. Jesús iba a las sinagogas a rezar y en la sinagoga participaba en aquella liturgia de la palabra que hacían los miembros del pueblo de Israel. Muy pronto, los cristianos perseguidos por las autoridades judías, los mismos que habían perseguido a Jesús, se vieron obligados a no ir más a la sinagoga. Allí los apaleaban, allí los expulsaban, y tener que hacer esa liturgia de la palabra en sus casas. Y comenzaron a unirla íntimamente a lo que eran los elementos originales que Jesús había introducido en la cena judía, en la cena pascual judía, en la última cena con sus discípulos. Esto del catecismo no está nada mal, ¿eh? Rápido y furioso. Pero eso de que la Eucaristía sea la fuente y cima de toda la vida cristiana, me parece que no lo pensaron bien. Pibe, seamos sinceros, la misa es lo más aburrido que hay. Todos los curas son unos pesados. Lo central debería ser algo más entretenido. Como una parrillada, un asado. ¿Un asado? Sí, un asado es lo ideal. Soy un genio. Mira, en un asado se junta la gente. Se pueden celebrar acontecimientos importantes. Compartís con el dueño de casa y con los demás. Comés rico, se resuelven los problemas, se hablan cosas interesantes. Y hasta te sirve de motivación para encarar el trauma de los lunes. Pues sí eres un genio. No tan original, pero genio al fin. ¿Ah? Facundo, la misa es exactamente eso. Pero como fue Dios quien lo pensó antes de ti, lo hizo a su modo. Es decir, perfectamente. En la misa también se junta la gente, pero los unen realidades mucho más fuertes. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Me encanta esta canción. También se celebran cosas importantes. La más importante, de hecho. Porque se vuelve a hacer presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por nosotros, por nuestra salvación y para abrirnos las puertas del cielo. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los amigos. En la misa también se comparte con el dueño de casa, el cura. No, Jesucristo, Dios mismo. El sacerdote es su ministro, actúa en la persona y en el nombre de Cristo. Pero en la consagración, Dios mismo baja del cielo, realmente. Y viene a encontrarse contigo. ¡Bam! Y no hay nada que tú puedas hacer en la vida que le alegre más que verte ahí. Got it. ¿Y la comida? ¡Bingo! La misa, además de ser el sacrificio de Cristo, es un verdadero banquete, donde Él mismo es la comida. In your face. Sí, ya entendí. Pero con una hostia no me tapo ni una muela. Mira, cuando recibes dignamente el cuerpo de Cristo, se llena no tu estómago, sino tu alma de la más genuina presencia de Dios, tu Creador. Además, ha habido varios santos que han vivido por años sin comer ni beber nada más que la Eucaristía diaria. Por ejemplo, está comprobado médicamente que la beata Alessandrina da Costa vivió más de 13 años solo alimentándose de la Eucaristía y manteniendo su mismo peso, temperatura y presión arterial.
Obviamente no es lo normal, pero es un milagro que Dios realiza para enseñarnos que su cuerpo eucarístico es verdadera comida. ¿Y quien puede realizar un milagro así, no podrá también solucionar tus problemas mejor que en un asado? O darte la fuerza para enfrentar el trauma del lunes y de todo el resto de la semana. Y si se te acaban las fuerzas, nada te impide ir a misa entre semana. Al contrario. Ok, la misa es un poco mejor que un asado. Come on. Bueno, mucho mejor. Yo diría que es, ¿cómo decirlo?, la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Definitivamente eres un genio. Ya lo sabía, che, te lo dije desde el principio. Es que solo en la isla Domitila nos enseñan a reflexionar como Dios manda. Bueno, como ves, da lo mismo si el cura es aburrido o no. Si es simpático, te ayudará a no aburrirte. Y si es aburrido, te ayudará a ir a misa solo por amor a Dios, para encontrarle y recibirle a Él. Uno de nosotros tiene que ser simpático y el otro aburrido, ¿ok? Ok, yo prefiero ser aburrido. ¡Hankenpo! ¡Cachipún! ¡Chinchampú! ¡Adiós! Y obviamente yo soy el simpático, ¿verdad? Algo de lo que dice el Catecismo de la Iglesia acerca de la Eucaristía, en el número 1323. Dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, todo esto es la Eucaristía. Sacramento de piedad, es signo de unidad, es vínculo de amor, es banquete pascual en el que se recibe a Cristo y el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Eucaristía es pues presencia real de Jesucristo en su cuerpo y su sangre, que se nos da en alimento, en ese aparente pedazo de pan, en ese aparente vino. Después de la consagración en la misa, es la presencia real, substancial. No es una foto de Jesús, no es una imagen, es Jesús mismo en persona, substancialmente su cuerpo y su sangre. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ese largo discurso de Jesús en Cafarnaúm. El día anterior Jesús había multiplicado los panes, había saciado una multitud de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Al día siguiente van a buscar a Jesús. Y Jesús les dice: ustedes me andan buscando porque se alimentaron ayer, pero no busquen ese pan que se acaba. Busquen el pan que les da la vida eterna. Y le dicen a Jesús: Señor, pues danos de ese pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Dice Jesús: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Es algo de lo que les dice Jesús. Los estudiosos de la Biblia, el texto original en griego, cuando Jesús les dice: coman
porque mi cuerpo es pan, es alimento. Ese coman en griego se dice hófage, es comer. Y algunos dudaron y decían, ¿cómo puede darnos a comer su cuerpo? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? Pues Jesús lo dice más literal. Ahora no es hófage, coman. Ahora en el griego Jesús cambia el verbo a hotrogon. ¿A quién le suena eso? Dice Jesús, el que no me mastica, será la traducción literal. Ahora no solamente es comer, ingerir, que para no pensar, bueno, Jesús está hablando así metafóricamente, que lo comamos a él, pero un sentido espiritual. No, Jesús cambia el verbo y lo dice más literal. El que no me mastica, el que no me roe con los dientes, para que no quepa duda, que yo no estoy hablando, como dirá Jesús, no estoy hablando en sentido metafórico, estoy hablando en sentido real. El que no me mastica, el que no me roe con los dientes, no tiene vida en él. Jesús nos habla pues literalmente que hay que comerlo a él, hay que masticarlo para tener vida eterna. Ahora bien, en sí misma la Eucaristía es un milagro que sucede en cada misa, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. En sí misma la Eucaristía es el más grande de los milagros. Pero Dios ha permitido que dentro de este gran milagro que es la Eucaristía suceda otro milagro, los llamados milagros eucarísticos. ¿Qué es un milagro eucarístico? Es una acción de Dios extraordinaria, o sea, no es lo ordinario que suceda eso en la misa, es de forma extraordinaria que Dios realiza en los signos externos del pan y del vino, que se transformen literalmente en carne, o que esa hostia tenga una efusión de sangre por sí misma. Hostias que sangran, hostias consagradas, Eucaristía que sangran, o bien a través de la Eucaristía realizar sanaciones, o a través en la naturaleza, que la naturaleza reconoce la presencia de Jesús en la Eucaristía, o como vimos este ejemplo de esta beata que durante 13 años se alimentó solamente de la Eucaristía. 13 años. Es un milagro también eucarístico. Dios lo hace para confirmar, para que no haya duda de que Él está realmente en la Eucaristía. Unos dicen que los milagros son solamente para los que no tienen fe, para los que no creen, ocupan milagros. Para el que cree, para el que tiene fe, no ocupa de milagros. El que tiene fe, le basta por su fe saber que en la Eucaristía está Jesús presente. No ocupa que hay un milagro extraordinario. Esos milagros extraordinarios, dicen, es para los que dudan, para los que no creen en la presencia real de Jesús. ¿De cuáles somos nosotros? ¿Mandé? Bueno, esta manera de introducción.
¿Vamos bien? Pues nos regresamos. Vamos a hablar aquí en los tres padres de 10 casos de milagros eucarísticos. ¿Hay más? Muchísimos. A lo largo de la historia son como 100 milagros eucarísticos en distintas partes del mundo. Vamos a mencionar, bueno, son 8 y 2 todavía no está la voz oficial de la iglesia, pero un fenómeno muy interesante. Vamos a ver 10 casos, 8 que la iglesia ha confirmado, ha aprobado. El primero que se tiene conocimiento, el primero en la historia de la iglesia de estos milagros eucarísticos, el milagro de Lanciano, Italia, año 700. ¿Qué pasó aquí? Ay, le voy a decir, ya cámbiale. Le voy a decir al de la cabina, ya cámbiale. Lanciano, una pequeña ciudad medieval, se encuentra en Italia, en la carretera entre San Giovanni Rotondo, ahí donde vivió el Padre Pío, y Loreto, donde está la casita de la Virgen María, Nuestra Señora de Loreto. No aquí Loreto, Loreto, Italia. El original es en Italia, aquí es una réplica. Lanciano significa lanza, porque en ese pueblito de Italia la iglesia, el templo está dedicado a Longino, San Longino, ese soldado que atravesó con su lanza el costado de Jesús y se convirtió y dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Qué interesante que ahí en Lanciano sucede este primer milagro eucarístico. Sucede que ahí vivía un monje de la orden de San Basilio, sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe. Y este monje, que era sacerdote también, comenzó a tener dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero él luchaba y él le pedía a Dios, pero lo atacaban esas dudas, si realmente, sustancialmente estaba Jesús en la misa, en la Eucaristía. Las misas luego se tornaron para él rutinarias, como un oficio, un trabajo que él tenía que hacer, porque él dudaba si Jesús de veras estaba ahí presente. ¿Alguna vez hemos dudado nosotros si Jesús está presente ahí? ¿Alguna vez? Esta sacerdote estaba pasando pues por una crisis de fe en la Eucaristía. Y sucedió pues en el año 700, en una mañana, con presencia del pueblo ahí en la iglesia, del templo, pues a la hora de la consagración, otra vez, él estaba dudando, él estaba repitiendo las palabras de la consagración, pero con duda, si de veras estaba ahí Jesús. Y el momento de la consagración, milagro. Él ve, él como antes se celebraba el sacerdote a espaldas del pueblo, el pueblo allá atrás, y él de espaldas al pueblo, él ve cómo la hostia, en el contorno de la hostia, se empieza a hacer carne, literalmente. Y el cáliz, la sangre, cómo se transforma, o sea, literalmente en sangre. Y él se queda en silencio un momento, el pueblo no sabía qué pasaba. Y el sacerdote empieza a llorar, sabiendo que Dios le estaba confirmando
Dios le estaba dando la prueba para que ya no dudara de que Él estaba realmente en la Eucaristía. Luego se voltea hacia el pueblo y dice el sacerdote: oh afortunados testigos, a quienes el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo. Y se acercó el pueblo pidiendo perdón, arrodillándose, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios por ese milagro. Y sucede que esta es la hostia consagrada, que se tornó carne. Y la sangre se coaguló en 5 grumos que se conservan en ese recipiente. La custodia esta es donde se conserva este milagro del anciano. La hostia convertida en carne y abajo en ese recipiente 5 grumos de sangre. ¿Qué fecha fue? 700. Año 700. Ya estabas en ese tiempo, Carlos. ¿Cuántos siglos han pasado? 13. 13 siglos y todavía no se desintegra. Es objeto de peregrinación. 13 siglos. Eso fuera para que ya se hubiera desintegrado los coágulos de sangre, la carne, ya se hubieran desintegrado, pero siguen ahí. Luego, con los avances de la ciencia, 1970 deciden estudiar en un laboratorio la carne y la sangre. 1970. ¿Cuántos siglos han pasado? Este milagro es el más famoso, que más estudios se han hecho, más libros hay, y es interesante, pues es largo. Ahorita no vamos a meternos a los estudios que se hicieron. Solamente les voy a decir científicamente los resultados. Al estudiar la carne, científicamente, se determinó que es verdadera carne, o sea, que no es cartón, no es otra cosa, que algún engaño, que es verdadera carne y es verdadera sangre. Y esa carne y esa sangre pertenecen a la especie humana, no es de un animal, es de especie humana. Claro, los científicos no van a decir es de Jesucristo. Ellos solamente dicen, bueno, esta es carne humana, esta es sangre humana. Y maravillémonos. Esa carne, científicamente, al analizarla, descubren que es tejido muscular del corazón. Eso dicen los científicos. Es tejido muscular de corazón. No es ni de un brazo ni de una oreja. Es tejido muscular de corazón. ¿Por qué será? El corazón. Que la Eucaristía no es el corazón de Jesús.
Y no solo eso, ¿no? Y también, a ver, pues qué parte del corazón. Se determinó por estudios científicos que es una parte del miocardio, ventrículo cardíaco izquierdo. ¿Y eso qué, padre? Miren, por estudios de otros milagros eucarísticos, es interesante saber que el miocardio, el ventrículo izquierdo, es el músculo que hace el ejercicio para que se bombee la sangre. Gracias a ese músculo del corazón es que estamos vivos, es el que bombea la sangre. ¿Y por qué del ventrículo izquierdo y no del derecho? Dicen que al ventrículo izquierdo llega ya la sangre purificada, ¿no? Para llevarla a todo el cuerpo. ¿Por qué será, mis? ¿Qué nos querrá decir Jesús con esto? ¿No será porque Él es el que purifica los pecados? ¿No será porque Él es el que da vida a toda la iglesia? El que mantiene vivo este cuerpo de la iglesia. Luego, la carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, es de la misma persona. Es AB el tipo de sangre de la carne y la sangre. Tipo AB, grábense, AB, porque eso se va a repetir en todos los estudios científicos. ¿Conocen la sábana santa de Turín? La sangre que está en la sábana santa es tipo AB. Ay, nomás échense ese trompo a la uña. Bueno. En la sangre se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción del porcentaje correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca normal. En la sangre también se encontraron estos minerales. Fíjense, 13 siglos, esos grumos de sangre y todavía conservan. Eso fuera para que ya no hubiera ni cloruro, ni fósforo, ni magnesio, ni potasio, sodio y calcio, como se encontró en la sangre. Y no tiene ningún tipo de conservador, ¿eh? Y luego un detalle, ya para terminar, para seguir con el siguiente, un detalle interesante: los 5 grumos de sangre, ahorita no me acuerdo cuánto pesan, pero un fenómeno muy curioso que se encontraron los científicos es que de esos 5 grumos, bueno, da tal cantidad. Si pesan un grumo, pesan lo mismo que los 5. Si pesan 3, pesan lo mismo que si fueran los 5. Y no se entienden por qué. Es un fenómeno que se encontraron, es que un grumo pesa lo mismo que los 5 juntos. Bueno, este es el primer milagro que se conoce en la historia, el milagro de Lanciano, y se conserva. El Papa Juan Pablo II fue algunas veces a visitar este milagro en Lanciano, etc. Bueno, ¿quedó bien esto? Siguiente. San Antonio y la Mula y el Padre Freddy. Es que lo ves poner. Bueno, pues el Padre Freddy, San Antonio y la Mula. Qué buena introducción, Padre. Bueno, el Padre David ya comentaba cómo los milagros eucarísticos manifiestan realidades diversas y pueden ser desde la manifestación de la sangre, como lo hemos visto ahora, o de la carne. Pero ahí hay también un acontecimiento muy
pintoresco y que llama la atención. El padre David decía que también el milagro eucarístico descubría que la naturaleza misma reconocía la presencia real de Cristo. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de esto. Bueno, es de San Antonio y la Mula, en el año 1223 en Rimini, Italia. Rimini, Italia, está por ahí al norte y también está en la costa del mar Adriático. Y los que les gusta ir de vacaciones dicen que es un lugar fabuloso para pasar unas bellas vacaciones, por si alguno de ustedes quiere descansar y pasear y al mismo tiempo ir y contemplar estos hechos, pues es algo importante. Predicaba San Antonio de Padua en Rimini, Italia. Allí los herejes patarianos habían desfigurado el dogma de la presencia real de Cristo, reduciendo la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Estos herejes son por ahí del siglo XI y también afirmaban que los sacramentos no tenían realidad cuando los sacerdotes que lo realizaban eran indignos de realizarlo. Es decir, cuando un sacerdote era indigno, ellos no creían que estuviera la presencia real de Cristo en ese sacramento, en este caso de la Eucaristía. Bueno, reducían la Eucaristía a una simple cena conmemorativa. Antonio en su predicación ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia santa, mas los jefes de la herejía no aceptaban las razones del santo e intentaban rebatir sus argumentos. Y luego sucedió un hecho interesante. No creían, pero pusieron a prueba. Había un hombre llamado Bombillo, que era el principal, y se hacía el sabiondo, y rebatía la doctrina de Antonio. Les voy a leer un poquito el diálogo que entablaron ellos para entender mejor esta manifestación milagrosa. Decía este hombre: menos palabras, le decías a San Antonio. Si quieres que yo crea en este misterio, has de hacerlos el siguiente milagro. Yo tengo una mula, la tendré sin comer por 3 días continuos, pasados los cuales nos presentamos juntos ante ella, yo con el pienso. ¿Saben ustedes qué es el pienso? Bueno, el pienso es el alimento, es como un alimento preparado con todos los nutrientes necesarios para que el animal, la bestia, esté muy bien. Con el pienso y tú con tu sacramento. Si la mula, sin cuidarse del pienso, se arrodilla y adora ese tu pan, entonces también lo adoraré yo. Aceptó el santo la prueba y se retiró a implorar el auxilio de Dios con oraciones, ayunos y penitencias. Durante 3 días privó el hereje a su mula de todo pienso y luego la sacó a la plaza pública. Al mismo tiempo, por el lado opuesto de la plaza, entraba en ella San Antonio, llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo. Todo ello ante una multitud de personas ansiosas de conocer el resultado de aquel extraordinario compromiso contraído por el santo franciscano. Encaróse entonces el santo con el hambriento animal y hablando con él le dijo: el nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas luego a hacer reverencia a tu Creador, para que la malicia de los herejes se confunda y todos entiendan la verdad
de este altísimo sacramento que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a su creador. Mientras decía el santo estas palabras, el hereje echaba cebada a la mula para que comiese, pero la mula, sin hacer caso de la comida, avanzó pausadamente como si hubiese tenido uso de razón, y doblando respetuosamente las rodillas ante el santo, que mantenía levantada la sagrada hostia, permaneció en esa postura hasta que San Antonio le concedió licencia para que se levantara. Bombillo cumplió su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Los herejes se retractaron de sus errores y San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de una tempestad de vítores y aplausos, condujo la hostia procesionalmente y en triunfo a la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por el estupendo portento y la conversión de tantos herejes. Bueno, aquí no ha habido una explicación científica, pero sí es un acontecimiento extraordinario, porque es una acción pues fuera de la lógica natural humana. Cuando nosotros hemos visto una manifestación así. Entonces esto sorprendió de tal manera a este hombre que lo hizo despejar y quitar todas sus dudas, convirtiéndose a la fe católica y viviendo con entusiasmo esta misma fe. Ahora nada más llegó la mula, San Antonio se quedó ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente milagro eucarístico. Este sucedido en Siena, Italia. Hace un momento el padre Alfredo, poniéndonos o narrándonos el milagro de la mula y San Antonio y Bombillo, ese personaje que quería poner a prueba a San Antonio. Precisamente con ese milagro se nos habla de la finalidad que tienen los milagros. Creo yo que si nos remontamos a los evangelios, nos damos cuenta de cuál es la finalidad que tiene nuestro Señor Jesucristo al realizar cualquier milagro. No es que pretenda causar expectación en la gente, ni que pretenda apantallar a nadie, ni mucho menos. Lo que Él pretende a final de cuentas no es otra cosa, sino, ya lo escuchábamos en el milagro anterior, la conversión de los pecadores. Lo que pretende es precisamente la renovación espiritual. Y este milagro del que vamos a oír hablar en este momento tuvo que ver precisamente con eso, con la renovación espiritual de no solamente una pequeña ciudad, sino del mundo entero. Hablamos pues de Siena, una pequeña ciudad italiana, y nos situamos en el año de 1730. Para esa época, Siena no se caracterizaba precisamente por ser una ciudad de gran devoción, más bien todo lo contrario. Era un lugar con muchos, era un lugar pues donde los días de fiestas religiosas eran ocasiones para divertirse. Se fue perdiendo el significado y el valor religioso de las fiestas. Aunque muchos iban a la iglesia, no eran necesariamente movidos por un profundo amor a la Eucaristía ni a la Virgen. Por eso, en esa época, 1730, Siena necesitaba un milagro, una gracia de Dios para la renovación espiritual. Y viene precisamente el acontecimiento milagroso. En Siena era muy sonada la fiesta de la Asunción. Todos sabemos qué día se celebra la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Es el día 15 de agosto. El día previo a la fiesta de la Asunción, los sacerdotes del lugar
habían consagrado muchas hostias porque al día siguiente, en la fiesta, seguramente muchas serían las personas que habrían de comulgar. Así que por la mañana los sacerdotes de todas las iglesias de esa pequeña ciudad habían consagrado hostias suficientes, muchas hostias. Después de las misas, aquello del mediodía por la tarde aproximadamente, todos los sacerdotes de aquella pequeña ciudad se reunieron en la catedral para planear los festejos del día siguiente de la fiesta de la Asunción y además para participar de los eventos litúrgicos previos de la víspera de esta fiesta tan grande para eso. Entonces nos imaginamos todos los sacerdotes ahí en la catedral, habían dejado solas las iglesias, entre ellas una basílica de San Francisco. Así que estando las iglesias solas, pues hubo por ahí unos malandrines, ¿verdad? No balandranes como yo, mi apellido, luego me confunden, ¿verdad? Mi apellido Lázaro Malandrín, no soy malandrín, a veces sí, no siempre. Entonces, malandrines por ahí, gente ambiciosa, gente irrespetuosa, irreligiosa, bueno, ya no les decimos más para no ofenderlos tanto, ¿verdad? Gente pues con este corazón duro, sin importarles lo sagrado de la experiencia o de la situación de las hostias consagradas, entraron a la Basílica de San Francisco. Las hostias habían sido colocadas en un copón de oro. Así que aquellos malandrines, pues aquellos salteadores entraron a la basílica y se llevaron el copón de oro con todo y hostias. Ciertamente nadie se había dado cuenta de lo que había sucedido. Ese día nadie se percató. Los sacerdotes regresaron pues a sus lugares, pero como no era común pues que se celebraran las misas como ahora, nadie se percató de lo que había sucedido. Nadie se dio cuenta del crimen hasta la mañana siguiente, cuando los sacerdotes de la iglesia fueron a celebrar la misa de la Asunción. Surgió el pánico. Todo el pueblo comenzó a buscar las hostias perdidas. Todas las celebraciones fueron suspendidas. No se sabía a ciencia cierta cuál había sido la razón por la cual las hostias habían sido robadas. Así como lo primero que se nos antoja pensar es que había sido precisamente por la ambición, por poder tener ese copón de oro, poder fundirlo y vender después luego el metal. Pero a ustedes ¿se les ocurre alguna otra razón que no haya sido precisamente la de ganar dinero? ¿Alguien piensa que hubiera habido alguna otra razón distinta a esta? No, dicen, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pudiera haber otra razón también, otro propósito más diabólico todavía, ¿verdad? Es decir, profanar las hostias consagradas, cometer sacrilegio en contra de nuestro Salvador, los famosos rituales de misas negras. Entonces, a ciencia cierta no se sabía. Ciertamente más adelante ya se descubrió que el móvil del delito fue precisamente la ambición. Lo que se quería no era precisamente cometer un sacrilegio con tinte diabólico en cuanto a misa negra, ni mucho menos. Solamente lo que se quería era precisamente pues el copón de oro. 3 días más tarde, 3 días fueron lo que se pasaron buscando las hostias consagradas. La gente angustiada no dejaba de buscar en todos los lugares de la ciudad, los más cercanos a la Basílica de San Francisco. 3 días más tarde, el 17 de agosto, mientras un hombre estaba orando en la iglesia de Santa María, muy cerca de la Basílica de San Francisco, notó que había algo de color blanco dentro de la caja de los pobres. Esto que era blanco tenía forma redonda y parecía brillar. Inmediatamente se lo fue a decir al sacerdote de esa iglesia y este fue a informarle al obispo, quien mandó a uno de sus asistentes a la iglesia de Santa María. Abrieron la caja de los pobres y encontraron una gran cantidad de hostias. Algunas se habían enredado con las telarañas dentro de la caja y otras cayeron al fondo. Ellos las contaron para ver si se había perdido alguna. El sacerdote de la iglesia de San Francisco dijo que la cantidad era correcta.
348 hostias enteras y 6 mitades. El sacerdote había consagrado 351 hostias el día 14 de agosto. Las hostias estaban completas. Aquí es donde nos damos cuenta pues que el móvil del delito había sido precisamente la ambición. Un suspiro de alivio y de alabanza al Señor resonó por dos razones. Una razón fue que las hostias consagradas se habían encontrado, y la otra, que no se habían tomado ninguna. Eso era precisamente el temor que se tenía. Esas hostias que fueron pues encontradas intactas y completas se expusieron precisamente a la veneración del pueblo, así como un acto de desagravio. Ese delito que se había cometido se dio a conocer por toda la región, y fueron no solamente la gente de esa pequeña ciudad, Siena, la que se dirigió a la Basílica de San Francisco para adorar las hostias que habían sido encontradas. También otras gentes de otros lugares, al haber escuchado el acontecimiento, pues acudieron a aquel sitio a venerar las hostias que habían sido encontradas. Las hostias, pues, dice, no hay ninguna explicación cierta de por qué las hostias no fueron distribuidas. Una de las razones puede ser que gran multitud de personas de Siena y otros pueblos vecinos llegaban para adorarlas, y así los sacerdotes se vieron forzados a no consumirlas. Otra razón posible es que aunque las hostias fueron cuidadosamente limpiadas, todavía quedaron algo sucias. Posiblemente los franciscanos querían dejar que las hostias fueran adoradas por los peregrinos hasta el momento en que por sí solas se deterioraban, es decir, no dárselas a comer a ninguno de ellos porque estaban sucias. Dejar ciertamente pues que fueran veneradas por todos ellos, y pasado el tiempo las hostias se denigrarían solitas, se deteriorarían, y eso sería suficiente pues para que se acabara aquello. Pasaron, no decimos los días, ni siquiera los meses, pasaron los años y las hostias no se deterioraban, permanecían con el mismo color, con el mismo frescor, incluso decían un olor agradable emanaba precisamente de ellas, y así se mantuvieron las hostias por muchos años. Pasaron 50 años para que las hostias fueran sometidas a un estudio minucioso de investigación, y se comprobó que las hostias permanecían igual como al principio, blancas, resplandecientes, frescas y con un olor agradable. Siguieron exponiéndose precisamente a la adoración. Estamos hablando pues de que esto sucedió en 1730. Pasaron 50 años para hacerse el primer estudio. Después otros 9 años, 1789, y otro estudio. Después, en 1850, volvió a hacerse otro estudio de las mismas hostias. En 1914 volvió a hacerse nuevamente otro estudio del mismo copón que contenía esas hostias, y hasta entonces las hostias permanecían igual. Así como el primer día en que habían sido consagradas, así permanecían las hostias. Continuaron todavía los estudios en 1922, en 1950. Vean ya todos los años que han pasado, y hasta la fecha estamos hablando de 284 años aproximadamente en que sucedió tal acontecimiento, y las hostias continúan igual. Las hostias siguen, vuelvo a repetir, con el mismo color, con el mismo frescor, con el mismo olor que tenían desde un principio. No es que, bueno, de antemano sabemos que queda como vestigio, como testigo, los escritos, los testimonios de todas aquellas personas. Entonces, esto precisamente para atestiguar esa presencia real, por supuesto, de Cristo en la Eucaristía. A través de este milagro, las hostias han permanecido completas y con brillo natural, y con el olor característico del pan sin levadura. Como están en perfecto estado de conservación, la Iglesia Católica nos asegura que aunque fueron consagradas
en 1730, siguen siendo verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Las hostias milagrosas son expuestas públicamente en varias ocasiones, pero especialmente el 17 de cada mes, que conmemora el día en que fueron encontradas en el año de 1730. En la fiesta del Corpus Christi, las hostias sagradas son llevadas en una triunfante procesión a través de las calles de Siena. Este es otro de los milagros eucarísticos. Nada más. ¿Cuántas hostias fueron? 300, ¿qué? 51 inicialmente. Luego, al paso de los años, algunas de esas hostias se daban en comunión y fue disminuyendo el número hasta que 223 dijeron ya, vamos a sellarlas y conservarlas pues. Son las que se conservan, 223. Realmente es admirable esto. ¿Qué alimento dura 250 años? No hay ni un refrigerador que sea tan eficiente como para conservar un alimento de cualquier tipo, siquiera ¿cuántos años les parece bien? Un mes, siquiera. Imagínense 250 años y aquellas hostias con el mismo brillo. Es admirable. También otro milagro eucarístico que aconteció en este mismo lugar se conserva en Casia, Italia. Casia es un hermoso pueblecito anidado en las montañas de la Umbría. Esto es como al centro de Italia. Este pueblo es más conocido por su hija Santa Rita, cuyo cuerpo descansa en la basílica de ese lugar. Y también allí se conserva la reliquia de un insigne milagro eucarístico. Este tuvo lugar, como ya lo mencioné, en Siena, Italia, en el año de 1330. Se conserva en Casia, pero sucedió en Siena. Bueno, también este milagro es asombroso. Un sacerdote beato ahora llamado Simone Fidati estuvo envuelto en este milagro asombroso eucarístico. Es un sacerdote agustino que vivió durante la mitad del siglo XIV. Era conocido como un hombre sabio y santo, a pesar de que era muy joven. Incluso por esta fama que tenía de sabio y santo, muchos sacerdotes acudían a él para confesarse con él. Y precisamente aconteció el milagro en una confesión. Este beato Simón, un día un sacerdote vino con él para hacerle una extraña confesión. Se confesó el sacerdote con él. Este sacerdote había perdido su respeto por la Eucaristía. De esto nosotros podríamos deducir que él posiblemente no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En la vida de este sacerdote no quedaba ya entusiasmo. Hacía las cosas por rutina, porque tenía que hacerlo, pero cada vez se desprendía más y más de Dios y de su congregación. Este sacerdote recibió una llamada de un enfermo. En vez de poner la Eucaristía en el relicario para llevarla cerca de su corazón, el sacerdote tomó la hostia e irreverentemente la puso entre las páginas del breviario. Cuando llegó a la casa del enfermo, lo preparó para recibir la Eucaristía, abrió el libro para tomar la hostia y darle la comunión al enfermo. Pero al abrir el libro, el sacerdote fue sacudido al encontrar en su lugar dos manchas redondas de sangre en las páginas de aquel libro.
una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran pánico e inmediatamente buscó al beato Simón, quien era conocido por su santidad. El beato Simón escuchó al sacerdote contarle su pecado y el milagro y le dio la absolución. Pero obtuvo de él las 2 páginas manchadas de sangre. Una fue puesta en un tabernáculo en Perugia y otra, con la Santa Hostia adherida, fue al monasterio agustino en Casia. Hay otro hecho admirable en este milagro eucarístico. Hay otro fenómeno extraño. Podría ser, dicen pues quien ha analizado este milagro, un milagro dentro de otro milagro, porque al pasar de los años las personas empezaron a notar un cambio en la página con la mancha de la sangre. Un rostro comenzó a aparecer en la página. Es casi como si un color más oscuro apareciera en ciertas partes de la página. Hay algunos que ven el rostro de Cristo. Cuando el sacerdote en el santuario abre el tabernáculo para mostrar a los fieles el milagro eucarístico, se pone sus vestiduras. Cuando trae la custodia al altar, pone una linterna detrás de la página para mostrar el rostro. Es un perfil perfectamente formado de un hombre con barba y bigote. Esto le atribuyen pues que es Jesús quien está presente también, que se fue manifestando a través de los años en esta página de aquel breviario. No todos han sido en Italia, ¿verdad? Milagro de Ocebreiro, en España. El cerebro en español, pero así se llama en portugués ese pueblo en España. Año 1300. ¿Qué sucedió? Había un monasterio y unos monjes en esta comunidad de Ocebreiro. Fue un día de invierno donde estaba nevando fuertemente. Al monasterio subían, en un monte estaba construido el monasterio, subían los fieles a la misa, pero en tiempo de invierno pues bajaba la asistencia, así como aquí, ¿verdad? En las misas, por el frío. Pero cuando está nevando, pues casi no esperaban a nadie, casi una tormenta de nieve. Un día pues así estaba nevando, el monje, el sacerdote, pues no pensó que iba a subir ningún fiel para la misa, porque ese día fue una tormenta pues de nieve muy fuerte. Y va llegando un campesino a misa. Y este monje tan santo, ¿verdad? No se crean, tan santo no, le va diciendo al campesino que una misa, todo lo que implicaba que el campesino haya llegado ahí, subir esa montaña, la tempestad, la nieve, etc. Y el monje le va diciendo al campesino: una misa no vale tanto esfuerzo que tú hagas. ¿Para qué te esforzaste, mijito? No vale la pena una misa, todo el esfuerzo que hiciste. Piensa nomás lo que le dijo. Y bueno, pues por él celebró la misa. Y ándele, en la hora de la consagración, pues igual la hostia, el cáliz, la hostia comienza a sangrar, al cáliz comienza a tornarse, pues el vino comienza a tornarse en sangre, y nuevamente la conversión de ese monje
que pues le había faltado el respeto al valor de la Eucaristía, y sucedió pues también este milagro que se conserva el cáliz y la patena donde se celebró esa misa, y hasta el día de hoy se conserva el cáliz, la patena con un trozo pues de la Eucaristía ensangrentada. Ya, no quería tardarme mucho en esto. Seguimos con otro de los milagros eucarísticos. Si se fijan, aparece en dos lugares, Orvieto y Bolsena. Nos situamos hacia el año de 1263. Para entonces, la Iglesia, en cuanto a jerarquía y ministerio pastoral, no se encontraba en las mejores condiciones. Había crisis en muchos sentidos, y sobre todo pues al interno de la Iglesia misma, así como hemos escuchado en algunos de los casos que se nos han relatado, sacerdotes con crisis de fe y concretamente sobre la Eucaristía misma. Aquí también se nos habla de un sacerdote con las mismas características, un sacerdote que precisamente por la crisis que en ese momento, por la crisis de fe que en ese momento se vivía, un sacerdote de Praga atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Este hombre, seguramente, aunque con crisis, no dejaba finalmente de guardar un tanto de fe en su corazón. La historia relata pues que acude a Roma precisamente para orar en la tumba de San Pedro. La fe del hombre, aunque en crisis, pero sigue estando ahí, a final de cuentas, acude a la tumba de San Pedro pues para orar, para que se le conceda esa fe que siente tan valiente. De regreso, este hombre precisamente pasa a un lugar, es lo que ahora se conoce como la Basílica de Santa Cristina, si mal no recuerdo, si es Basílica de Santa Cristina, dice por ahí también. Este sacerdote, al pasar pues por ese lugar, se detiene a celebrar la misa. Aunque estuviera en crisis, finalmente, vuelvo a repetir, la fe no dejaba un tanto pues de estar alentándolo. Y con esa duda sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el hombre, cuando fracciona la hostia, todos hemos visto porque participamos en la misa pues, vemos en la misa llega un momento antes de que el sacerdote comulgue, fracciona precisamente la hostia para presentárnosla así fraccionada como alimento del que todos podemos participar, Cristo, que se nos da así como alimento, y así lo dice el sacerdote. Cristo es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, afirma, este es Cristo. No está suponiendo, sino que está afirmando el sacerdote. Este sacerdote pues, cuando fracciona la hostia, comienza a ver sangre que se derrama sobre el corporal, sobre los paños sagrados donde están pues el cáliz y el pan. Comienza a derramarse sangre que brota precisamente de la hostia que ha sido fraccionada. El hombre, el sacerdote, queda atónito y en ese momento no sabe cómo reaccionar, no sabe si continuar con la misa o detenerse. Lo que decide a final de cuentas es detenerse. Inmediatamente toma consigo los paños sagrados y huye, por decirlo así, intempestivamente hacia la sacristía. No es que, a semejanza del milagro del anciano, no es que no quisiera participar a los fieles de ese milagro, seguramente sí, nada más que él aturdido no sabía qué hacer en ese momento, y a lo mejor para no confundir tampoco a las gentes, a los fieles, decide así repentinamente tomar los paños sagrados con la hostia sangrante y corre hacia la sacristía. En el trayecto pues del altar hacia la sacristía, él no se percata de que gotas de sangre van cayendo precisamente al piso, al mármol que se encuentra pues de piso en aquella pequeña iglesia.
Va con las autoridades competentes, el obispo y los que él así designa, relatan lo sucedido y a través de un estudio minucioso puede comprobarse que aquello fue también uno de los milagros eucarísticos. La hostia consagrada pues con la sangre derramada y particularmente los paños sobre los que en ellos se vertía la sangre, fueron llevados a este lugar, a Orvieto, por mandato del arzobispo de entonces, y hasta la fecha ahí se encuentran. Pero se acuerdan que dijimos que parte de la sangre iba cayendo en algunos lugares, dijimos que caía precisamente en el piso de aquella pequeña capilla, pues parte precisamente de ese mármol está también expuesto en esta Basílica de Santa Cristina. Ahí están también grumos de la misma sangre y recientemente se han hecho estudios, o después de aquel acontecimiento, ya con los implementos modernos por supuesto, se hacen los mismos estudios a los que fue sometido también el milagro del anciano y se constata exactamente lo mismo, que aquello es sangre humana. No se especifica todo lo que ya el Padre David nos decía hace un momento, pero sí finalmente no deja de especificarse que se trata de sangre humana. Nuevamente aparece el mismo Dios manifiesto en la Eucaristía, Jesús pues, para soportar la fe de un hombre, para restablecer la fe de uno y junto con él la de muchos otros. Pues nuevamente es otro de los milagros, que en este caso los testimonios se encuentran en dos lugares, Orvieto y en la Basílica de Santa Cristina, que se encuentra en Bolsena. Vamos ahora a ver un poco la historia de los corporales de Daroca. Este milagro eucarístico fue en el año 1239 en Daroca, España. Daroca es una pequeña ciudad aragonesa, es la primera población española y aún del mundo. Fíjense, esto es algo que llama la atención. Estableció una fiesta pública en honor del Santísimo Sacramento. Y la historia es algo también asombroso. Sucede pues este milagro en una situación de conflicto, cuando las tropas cristianas de las comunidades de Daroca, Teruel y Cataluch, han de perdonar la pronunciación, bajo el mando del general Berenguer, se disponían a conquistar desde el monte Codol el castillo de Chío, cerca de Luchende, del poder de los árabes, a unos 17 kilómetros de Játiva. Bueno, pero lo más asombroso es esto. Estaban en una situación de conflicto, de guerra, y el capellán don Mateo Martínez, rector de la parroquia de San Cristóbal de Daroca, celebró la misa, consagrando 6 formas más para la comunión de los capitanes. Resulta que después de que la consagración, se desencadenó el ataque repentino de los moriscos. O sea, estaban en plena celebración de la Santa Misa. Después de la consagración empieza la revuelta por la guerra y el ataque de los moriscos, y esto obligó a que todos abandonaran la celebración del sacrificio para enfrentarse con los enemigos, y al capellán, después de comulgar, ocultar las 6 formas envueltas en los corporales bajo unas piedras para evitar que fueran profanados.
el ataque fue superado y después el capellán, el sacerdote, rescató las formas ocultas debajo de las piedras en los corporales, pero sucedió algo admirable. Cuando él fue a rescatar los corporales, las formas estaban pegadas a los corporales con tintas en sangre. O sea, la sangre que derramaron las hostias consagradas hicieron que se adherieran a los corporales. Patente milagro sirvió de estímulo a las tropas cristianas que las llevaron como bandera los santos corporales y obtuvieron sobre los enemigos una decisiva victoria. Sucedió este milagro de Orvieto 1264. El Papa de entonces, el Papa Urbano IV, por ese milagro eucarístico, instituyó para toda la Iglesia la solemnidad del Corpus Christi. ¿Sí? Papa Urbano IV, por este milagro eucarístico de Orvieto. Y en ese entonces vivía Santo Tomás de Aquino, gran teólogo y filósofo. El Papa le encargó a Santo Tomás que compusiera el oficio divino, lecturas, himnos, cánticos para esa solemnidad. Hasta el día de hoy, en las fiestas del Corpus Christi, la secuencia que se lee después de la segunda lectura, no se canta el aleluya luego, hay una secuencia, un himno eucarístico, ese es de Santo Tomás de Aquino, que compuso en estos tiempos. Y a partir de ahí, pues la Iglesia implementó la elaboración de las custodias, las capas pluviales, para esas procesiones que comenzaron con esa solemnidad del Corpus Christi. Sí, mis hijos católicos, fíjense toda la riqueza que tenemos, ¿no? El milagro sucede entonces, pero habrá que remontarnos unos 217 años antes para poder entender la razón de este milagro. ¿Se acuerdan que el milagro anterior que referíamos de Bolsena lo situábamos en el año de 1263 aproximadamente? Y decíamos que la Iglesia se encontraba en crisis precisamente, bueno, la situación del papado sobre todo estaba pasando por un periodo medio complicado. Si eso no fuera suficiente todavía, en ese momento se destaparon varias herejías. Las herejías son enseñanzas contrarias a la fe, por supuesto, y en este caso una de las herejías que estaba causando mucho daño era la de los albigenses. Estos eran pues gentes de otro pueblo de Francia, de Albi, Francia, y estos con su herejía lo que proclamaban era pues su incredulidad en relación a los sacramentos. Ellos desconocían totalmente los sacramentos, negaban la eficacia de los mismos, particularmente del sacramento del matrimonio. Quién sabe cómo les iría, ¿verdad? Por eso estaban ahí diciendo y desconociendo el sacramento del matrimonio, y junto con él también el sacramento de la Eucaristía. Ellos negaban efectivamente este sacramento igual. Esta herejía de los albigenses fue condenada pues en el siglo XI, y bueno, el milagro del que vamos a hablar sucede pues 200 años después. Los albigenses, volvemos otra vez hacia atrás, ellos eran muy poderosos. Todos los poblados de Francia pues fueron casi prácticamente contaminados por estas herejías, y los que se oponían a ella pues eran atacados literalmente así, físicamente incluso. Hubo un personaje, el rey Luis VIII, padre de San Luis Rey, que nosotros conocemos ahora, después de que también fue atacado, sitiado y derrotado lamentablemente, así como en forma de desagravio de todo lo que estaba sucediendo con estos albigenses, estos herejes, sube junto con algunos suyos a una iglesia de la Santa Cruz,
Y ahí se expone el Santísimo Sacramento, pues, para desagraviar todos los estragos que está ocasionando esta herejía. Esta práctica piadosa resultó atractiva, por supuesto, no solamente para el rey y su comitiva, sino para muchas gentes. El mismo obispo de entonces, de ese lugar, invita a que esa práctica se continúe por mucho tiempo más. Incluso los sucesores del obispo de entonces también continúan con la misma práctica, y entonces se crea una orden franciscana que se llama Cofradía de Penitentes Grises. Y hacemos mención de esta cofradía porque tiene que ver también con el milagro. Estos pues eran los encargados de procurar que la hostia, pues, que la Eucaristía estuviera en constante exposición, pues, para los constantes desagradios. 200 años después, les decía que estábamos en 1226, 200 años después, o poco más, poco menos, hacia 1443, sucede el milagro. El milagro, se los voy a leer, es corto, nada más para no ser infiel a ninguna de las cosas que suceden ahí. Y en lo particular, todos son interesantes, pues, a final de cuentas, pero se vuelve extraordinario por los sucesos también sobrenaturales. El Sorgue es un río, incluso ahí lo tenemos también expuesto, pues, el milagro. El Sorgue es un río que pasa por la ciudad de Aviñón. El río se desbordaba cada ciertos años. Cuando esto ocurría, el agua inundaba las casas y fincas de los alrededores. A fines de noviembre de 1433, después de fuertes lluvias, vino una gran inundación. El agua penetró más que en años anteriores. Fue una de las peores inundaciones conocidas. En las noches del 29 y el 30 de noviembre, el nivel del agua subió a gran altura. Los penitentes grises, aquellos que habíamos mencionado hace un momento, la orden franciscana, estaban seguros de que la pequeña iglesia de la Santa Cruz se había inundado y decidieron ir ahí para salvar la Eucaristía y traerla a tierra seca. 2 de los superiores de los penitentes grises se subieron en un bote y remaron hasta la iglesia. Cuando llegaron, descubrieron que el agua había subido hasta la mitad de la puerta de la entrada de la iglesia. Ya podemos nosotros imaginar lo que estos hombres pensaron. Si por la parte de afuera la iglesia estaba inundada, o el nivel del agua llegaba hasta la mitad de la puerta de la iglesia, ellos suponían que por dentro la iglesia estaba completamente inundada. Sin embargo, cuando abrieron la puerta para entrar, pues, para su sorpresa, encontraron que el pasillo, desde la puerta hasta el altar, estaba completamente seco. El agua se había acumulado formando paredes de agua a derecha e izquierda del pasillo, como a cuatro pies de altura. Nuestro Señor Jesús, en la hostia consagrada, en la custodia, permanecía regiamente sobre el altar, completamente seco. Por eso decía que esto involucraba, pues, cuestiones ambientales sobrenaturales, porque lo que se esperaba finalmente es que en la custodia donde se exponía la Eucaristía, la hostia consagrada, estuviera seguramente por ahí nadando entre el agua, puesto que se había todo aquello inundado. Y para sorpresa precisamente de los franciscanos, estos de los que nos habla el milagro, resulta que el agua, desde la puerta de entrada hasta el altar, donde estaba la custodia exhibiendo la hostia consagrada, la Eucaristía, todo eso estaba seco. Pero no solo eso, sino que se nos dice, el agua que había entrado estaba formando 2 paredes hacia los lados, una valla preservando precisamente la hostia de la humedad. Esto seguramente nos recuerda, nos trae a la mente aquel acontecimiento en el que Moisés divide, ¿se acuerdan ustedes?, las aguas del Mar Rojo. Situaciones, pues, en las cuales Dios no deja de manifestar su intervención extraordinaria a favor, por supuesto, de todos aquellos que le permanecen fieles. Y en esta ocasión, Dios, por supuesto,
no iba a permitir que, aunque la herejía de los albigenses para entonces ya no estaba tan fuerte como en un principio, pero aún así no dejaba de demostrar Dios, pues Jesús en la Eucaristía es a su presencia real. Este pues es otro de los milagros con los cuales ya prácticamente terminamos. Les decía que se han sucedido alrededor de 100 milagros eucarísticos en todo el mundo: Polonia, Alemania, Bélgica, también en América, en Japón. Bueno, en Japón no es América, en Japón, pero también en América, en Venezuela. ¿En México ha sucedido alguno? Sí. Sí, ¿cuál? Tixtla. No, milagro eucarístico. Estamos en la conferencia de milagros eucarísticos, bienvenidos. Tixtla. No, sí, es un gran acontecimiento la aparición de la Virgen de Guadalupe. Tixtla. Pero un milagro eucarístico en México. Tixtla. ¿Mande? En Tixtla. En Guadalajara. En Tixtla también. Miren, estos dos han sucedido en México, pero todavía la Iglesia no da un dictamen oficial. Uno sucedió en Tixtla Guerrero el 22 de octubre de 2006. Muy reciente. 2006. Tixtla Guerrero. Sucedió en un encuentro, no sé de qué, pero un estilo retiro, en un auditorio, y en la misa de clausura de ese evento sucedió este milagro. Estaba celebrando, no sé si conozcan al Padre Rayito. ¿No? Bien, gracias, ¿verdad? Ni lo conocen en su casa. Bueno, es que tiene un programa en la tele, bueno, en internet. Bueno, él está en Tijuana, pero lo invitaron a ese encuentro, a ese retiro en Tixtla. A la hora de la comunión, los sacerdotes fueron a distribuir la comunión. También una hermana religiosa ayudó a distribuir la comunión. En el copón que traía la hermana religiosa, al distribuir la comunión, se va fijando que una de esas hostias tiene pues un líquido rojo que parece sangre. Detiene pues la distribución de la comunión, va con el sacerdote presidente de la celebración para mostrarle qué ha encontrado ella. Comienza, bueno, más bien lo conservan esta hostia consagrada con esta sangre, y hasta el año 2009, 3 años después, no hay prisa para la iglesia, 3 años después comienzan los estudios científicos. Le encargan a un famoso científico, no sé si lo conozcan, el doctor Ricardo Castañón. Él es boliviano, él era ateo, un gran científico, neurofísico, cognitivo, ¿sabe qué diantres más? Una eminencia, era ateo de la rama existencialista de Jean-Paul Sartre. Y bueno, es otra historia del científico. Total que al estudiar estos casos de imágenes sagradas que emanan sangre, etc., viene la conversión de este científico que era ateo y ahora es un católico ferviente. Viene él a dar unas conferencias, conoce el caso, le encargan a él el estudio, y apenas el año pasado terminó los estudios. Él lo que hace es, dicen los científicos, pruebas
a ciegas, es decir, él toma 3 muestras y las envía a 3 distintos laboratorios del mundo, los más reconocidos, en Estados Unidos, en Australia, etc. Pero él no dice de dónde procede esa sangre. También en este caso fue tejido, ¿verdad? Fue carne también de esta hostia. Él no dice que es de una hostia consagrada, simplemente pues aquí traigo esta muestra, analícenla. A ciegas se llama ese procedimiento. Es curioso que le dicen, bueno, deme el nombre del paciente. Él, fíjense, dio el nombre de, dice, para que no se dieran cuenta de quién era, Emanuel Jordán. ¿Le suena algo eso? Emanuel Jordán es sangre de Emanuel Jordán. Y así lo hace pues él. Primero el obispo le dijo al doctor Ricardo, lo primero que quiero saber es si alguien le puso la sangre, si alguien se la colocó. Y dice el doctor, bueno, me pareció algo muy prudente del obispo. Pues ciertamente para avanzar en los estudios, saber si alguien le puso por encima la sangre con un gotero o algo, o brota de la misma hostia. Él va a un centro forense a base de estudios de rayos, rayos láser, etcétera. Determinan, ven las capas, etcétera, y determinan así científicamente que brota del interior esa sangre. Le muestran los resultados, pues ya tenía sentido pues el seguir los otros estudios, sabiendo que nadie le puso la sangre, sino que brotaba de la misma hostia. Es interesante pues los estudios que se hacen en la sangre, cuando él va con los del laboratorio, con los científicos, a que le den los resultados, a preguntarle. Dicen los científicos al doctor, pues no vemos nada raro, pues es sangre humana, tiene glóbulos blancos, y no encontramos nada raro para ellos, ¿verdad? Y dicen, 3 años después, que hayan encontrado glóbulos blancos es ya un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos fuera de nuestro cuerpo viven solamente de 5 minutos a 1 hora. Fuera de nuestro cuerpo, los glóbulos blancos. 3 años después, encuentran glóbulos blancos. Se le dicen, pues cuando usted sacó esta muestra del paciente, le dicen, del paciente, pues un ser vivo. Detalles así interesantes. Él el año pasado mostró pues los resultados finales. Estamos en espera de que la Santa Sede diga pues el dictamen oficial. Los estudios ya terminaron. Se determinó pues que es sangre humana tipo AB, tipo AB. Igual, no es que ahorita me estoy confundiendo porque él también estudió 2 milagros eucarísticos de Argentina, que el cardenal Bergoglio, ¿le suena? Papa. El cardenal Bergoglio le encargó al doctor Ricardo el estudio de esas 2 hostias que sangraron en Argentina. Más que ahorita me confundo cuáles son los resultados de uno y de otro, y no los traje por escritos. Pero igual determinaron en estos milagros eucarísticos, el de Tixtla y el de Argentina, igual la carne del miocardio, ventrículo izquierdo. Y algo interesante, eso sí son los de
Argentina, los milagros eucarísticos de Argentina. Un científico especialista en el corazón humano le dice: su paciente ha sufrido mucho. ¿Por qué me dice eso? Me dice el doctor al científico. ¿Por qué me dice eso? Es que hay concentración de glóbulos blancos en cierta parte del tejido que me ha traído. Y eso sucede cuando posiblemente le golpearon en el pecho. Ustedes saben, cuando hay una herida, ahí van los glóbulos para cerrar la herida. Hay una concentración en una parte de esos glóbulos, se dice, por esto posiblemente fue un golpe. Y dice, y su paciente tuvo un infarto, pero no murió de él. Y le mostró un estudio que él tenía, este científico, de un paciente que sí murió del paro cardíaco, y le mostró cómo son las huellas en el tejido del corazón, pues cuando una persona muere por paro. Dice, su paciente tuvo un paro, pero no murió de él. Eso sí, sufrió mucho porque se le dificultaba respirar a su paciente. Ya cuando al final de los estudios, y a veces hasta después de años, el doctor Ricardo les dice a los científicos de dónde era esa muestra que les llevó, y muchos... el doctor Ricardo, para que no haya duda que es manipulado todo esto, dice, de todos los científicos, el 95% de los científicos que yo les encargo sus estudios son ateos. Y no les digo de dónde procede. Ya cuando les digo de dónde procede, me dicen, no lo creo. Dicen que algunos se han convertido. Bueno, esto es algo del de Tixtla. Y el de Guadalajara ocurrió el año pasado, 24 de julio de 2013. Hasta salió en los noticieros, en Foro TV de Televisa. Bueno, yo vi, ahí salió una nota, no sé en otros canales si ha salido. 2 hostias, pero miren, empapadas de sangre. Ya voy a acabar, ya. Es la alarma, ya, para que me calle. Guadalajara, la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia, con el padre José Dolores Aguiñaga, más conocido como el padre Lolo. Él en este día, 24 de julio, él estaba a mediodía, a las 12 del día, haciendo su oración como todos los días. Él lo narra y hay un escrito, pues, donde narra el padre Lolo lo que sucedió ese día. Él estaba haciendo oración a las 12 del día en el templo, y bueno, pues esto no es objeto de fe, ¿no? Pero él escuchó una voz que le dijo: Apóstol Dolores, repica hoy hacia las 3 de la tarde. Hoy va a ser un día grande para esta comunidad. Saca la custodia grande y saca tu ostensorio, algo personal, pues, como una cajita de madera donde conserva también ahí la Eucaristía con un ostensorio, pero no lo abras hasta las 3 de la tarde. Él manda repicar las campanas a las 2:30, dar las llamadas para las 3 de la tarde, exponer el Santísimo. Cuando va al sagrario a sacar las hostias para poner en la custodia, encuentra esto, esas 2 hostias empapadas en sangre. Y le dice esa voz al padre Lolo:
Este milagro eucarístico lo vas a llamar, a ver si me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Milagro eucarístico es algo así del amor. No me acuerdo. La encarnación, no, para qué les miento, del amor y de Nuestra Señora, refiriéndose pues a la Virgen María. Y le pide, vas a construir como un altar donde se expondrá diariamente, estará expuesto diariamente, y quiero que todos los 24 de cada mes se haga fiesta, porque ese día pues sucedió este milagro. Aquí no se han hecho estudios, ¿no? El arzobispado recogió estas formas y seguramente para más adelante comenzar los estudios, pero no hay ningún estudio de este. Está el acontecimiento, el hecho, y imagínense para esa parroquia ese día hay fotos, videos, lo pueden ver en internet, ¿no? Se ha abarrotado el templo. Imagínense qué acontecimiento tan grande. Y eso sucedió pues en Guadalajara. Pues ya por último, al ver estas muestras, ¿verdad?, de algunos milagros eucarísticos, les repito, para quien cree, quien tiene fe, no es necesario un milagro, pero Dios en su infinita bondad ha permitido esto para confirmar nuestra fe, que no dudemos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el pan de la vida, verdadero alimento que nos da vida eterna. Qué gran regalo nos ha dado Dios, la presencia real de su Hijo, y lo tenemos en todos los sagrarios de nuestros templos, y lo celebramos todos los días, y podemos acercarnos a comer, a comulgar ese pan de la vida. En nuestras misas aquí en Pabellón, ¿como cuánto porcentaje de los que asisten a una misa comulgarán? De los que pueden comulgar, o sea, los que ya hicieron la primera comunión, ¿qué porcentaje se alimentará del pan de la vida? ¿El 90%? ¿No? ¿50%? ¿No? ¿15? Digo, no sé, ¿verdad? Pero si es bajo, ¿verdad?, el porcentaje. Pues miren, la intención de esta conferencia pues es valorar este gran milagro de la Eucaristía, no desaprovechar, lo tenemos todos los días al alcance, ¿verdad? Alimentémonos del pan de la vida, las horas santas, visitas al Santísimo, con nuestras confesiones pues para poder acercarnos a comulgar. La iglesia de Jesús es una iglesia eucarística, y nosotros, católicos, debemos ser hombres y mujeres eucarísticos, que amemos la Eucaristía, que valoremos la Eucaristía, que defendamos la Eucaristía, que adoremos, que glorifiquemos a Jesús Eucaristía. Pues ese es algún compromiso que nos podemos llevar. Y pues como dicen algunos, a las 10 en la cama estés, no antes ni después, dice el Padre Cires. Entonces, pues
pues vámonos mucho. Vamos a ponernos de pie para la oración final. Yo les quería poner un pedazo, un video del doctor Ricardo cuando da el resultado, pero lo pueden buscar en internet. Doctor Ricardo Castañón, Milagros Eucarísticos. Sí, salen varios videos. Agradecemos a todos su amable presencia. Es muy gratificante pues ver la asistencia. Bendito sea Dios. Los que no escucharon al inicio las disculpas, pues nuevamente unas disculpas a todos. Monseñor Ricardo Cuellar no pudo asistir, y bueno, pues estos cerillitos, con gusto también compartimos esto. Ojalá que nos sea de provecho para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos la oración: quédate con nosotros, Señor. Esta noche. Quédate para adorar, alabar y dar gracias al Padre por nosotros mientras dormimos. Que baje del cielo tu misericordia sobre el mundo. Alivia desde los sagrarios de la tierra la prolongada noche de sufrimiento y pena de las benditas almas del purgatorio. Quédate con nosotros, Señor, para alejar la justa ira de Dios de nuestras ciudades, que atraen la justicia del cielo con sus densísimas nubes de vicios y males. Quédate con nosotros, Señor, para guardar a los inocentes, para sostener a los tentados, para levantar a los caídos, para subyugar el poder del demonio, para impedir el pecado. Quédate con nosotros, Señor, para consolar a los que sufren, para bendecir a los que yacen en el lecho del dolor, para dar contrición a los que mueren, para recibir en los brazos de tu misericordia a las miles de almas que se presentarán ante ti esta noche para ser juzgadas. Oh buen pastor, quédate con tus ovejas, defiéndolas de los peligros que las rodean y las amenazan, pero sobre todo, quédate con los que sufren y con los agonizantes. Danos una noche tranquila y una muerte serena. Oh Dios, sé nuestro Padre misericordioso hasta los últimos instantes de nuestra vida, para que sin temor podamos presentarnos delante de ti para ser juzgados, así sea. Damos la bendición a los sacerdotes. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues muchas gracias, que pasen una buena noche. Gracias al Padre Lázaro, al Padre Freddy y a la mula. ¿Quién vive? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios Padre? ¿Quién como Dios Hijo? ¿Quién como Dios Espíritu Santo? Un aplauso grande al Señor. Bendito y alabado sea por los milagros que hace a nuestro favor. Gracias, que pasen una buena noche.